Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Aquí estamos por primera vez en Facebook. Hemos abandonado el Instagram y no hemos venido al Facebook. Bueno, muchos me decían que necesitaban compartir los videos y bueno, y invitar a otras personas. A veces por Instagram se complica, entonces acá estamos transmitiendo por Facebook, Facebook Live. Así que bueno, bienvenido a todos. Qué bueno que puedan estar acompañándome esta noche. Estamos arrancando casi justito al horario. Veníamos de estar compartiendo ahí con el pastor Germán Palermo y su esposa pastora Sabrina también en Córdoba. Estábamos ahí compartiendo el mensaje de salvación, así que bueno, entramos con lo justo acá en el tiempo para poder compartir con ustedes. Bienvenidos a todos, bienvenida Andrea. Vamos a ver quiénes son los que se están conectando en este momento. Si quieren dejar un saludito, pueden saludarse entre ustedes. Sería bueno que puedan compartir en sus muros este mensaje de esta noche. Ahora mismo ya pueden ir compartiendo para que puedan entrar sus contactos también a verlo. Cuanto más podamos ser mejor. La idea es que la palabra pueda llegar a muchas personas en esta noche y bueno, obviamente que pueda ser de bendición para aquellos que lo vayan a escuchar también. Así que bueno, bienvenidos. Estoy viendo que está conectada también Laura. Bueno, Andrea recién la saludé. Y no sé quién más va a entrar, así que bueno, ahora voy saludando. Si quieren escribir, decirnos desde dónde nos están escribiendo, sería bueno que puedan poner desde dónde nos están viendo en esta noche. Bienvenida Graciela, bienvenida Mariel, que está entrando también ahora. Gracias a todos por estar. Qué bueno que puedan acompañarme esta noche en este mensaje. Bueno, es la primera vez que estamos transmitiendo por Facebook, como les decía recién, venimos siempre transmitiendo por Instagram y bueno, nos han expresado muchos que no podían compartir el video, que les costaba bueno entender un poco el Instagram y bueno, así que nos mudamos de Instagram aquí a Facebook. Aquí estamos. Qué bueno que podamos estar compartiendo este tiempo. Ya les decía a los que están entrando, si quieren saludarse entre ustedes sería muy lindo para que se vayan conociendo, que puedan decir de dónde están. La idea es continuar una línea de pensamiento como venimos desarrollando ya hace más de 2 meses, en este tiempo que me parece que es muy interesante poder entender qué significa vivir bajo el gobierno de Cristo, qué significa poder salir del gobierno del yo, qué es lo que el Padre está esperando para nuestras vidas, cómo vivir bajo el reino de los cielos, cómo vivir en la justicia del reino. Y venimos viendo muchas cosas que han sido bastante interesantes. Por lo que veo ha sido interesante porque hay muchos buenos comentarios y lo han estado compartiendo con otras personas, así que qué bueno que eso esté ocurriendo. Estamos muy bien, estamos aquí con la familia en las islas del Delta de Tigre, el río Carapachay. Para aquellos que no saben un poco de nuestro presente, estamos aquí, ya se llama casi 2 años y medio nuevamente en las islas, viviendo aquí como isleños, bien adentro, 8 kilómetros de Tigre estamos y bueno, aquí estamos instalados y compartiendo el Evangelio con algunas personas, llevando adelante una actividad comercial con la fabricación de juncos, de cortinas, así que bueno, ahí estamos. Siempre entendiendo que en el lugar donde Dios te pone es para hacer luz, el lugar donde Dios te pone es para poder manifestar la vida de Cristo, que el lugar donde Dios te ubica es para poder dar testimonio de que Él gobierna tu vida y que los demás puedan acceder también a esta tremenda bendición que es poder vivir en Cristo y de esa manera poder desarrollar una vida de paz, de armonía, de plenitud. Ahí está saludando a Andrea, que nos dice buenas noches a todos, somos de José de Paz. Bueno, Andrea, una bendición que puedas estar ahí. Me acuerdo cuando llegamos a tu casa y te presentamos el Evangelio, qué lindo que puedas estar, Andrea, junto con Héctor y con tus hijas. Qué bueno que puedan estar. Saludo a Sergio Cáceres, que está entrando también en este momento. Creo que andaba también David de Arrecife por ahí, así que saludos. Saludos a Fernando Caballero, que acaba de entrar. Un amigo tremendo ahí de Bahía Blanca. Saludos a tu esposa Joyce también, Fernando. Saludos a los pastores allí. Qué lindo los pastores Conte. Saludos para ellos también. Bueno, mientras siguen entrando, si quieren ir compartiendo, como les decía, en sus muros para que más gente pueda ver el mensaje, estaría bueno. La semana pasada estuvimos desarrollando un tema que se llamó En el mundo tendrás aflicción, pero no sé si ustedes lo pudieron acceder al video, si lo estuvieron viendo.
Hablábamos de cuando Jesús hablaba, en el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo, y desde esa palabra estuvimos desarrollando todo el tema. Estuvimos viendo que el mundo no es un lugar físico, el mundo es un ambiente, el mundo es un sistema que gobierna en la tierra, es un sistema totalmente anti-Dios, es un sistema anticristo, y que nosotros, si vivimos gobernados por ese sistema, entonces vamos a tener aflicción. Pero Jesús decía, pero bueno, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos dos posiciones: o estamos gobernados por el mundo, un mundo que nos lleva a tener aflicción, o estamos gobernados por Cristo, y entonces podemos vencer todas las tentaciones del mundo, podemos vencer todo lo que el mundo nos provoca, y podemos vivir en obediencia a Dios, que es la condición y la posición en la que tenemos que estar para poder vivir en bendición. O sea, las bendiciones, yo siempre digo, las bendiciones no se derraman sobre tu vida, no se sueltan sobre tu vida por hermosas oraciones que hagas, por tremendos tiempos de ayuno y de oración que estés haciendo. Las bendiciones de Dios se derraman y se activan en la vida de una persona por causa de la obediencia. Cuando el Padre te ve en el Hijo, ahí todas las bendiciones se desatan, y uno vive en plenitud, vive en paz, vive en armonía. Por eso es sumamente necesario poder entender que Dios, cuando nos mira, nos ve en dos posiciones: o nos ve en el Hijo o nos ve fuera del Hijo. Esto acabo de decir recién en el video que compartíamos ahí con los pastores de Córdoba, con Germán y Sabrina. Dios te ve en dos lados: te ve en el Hijo o te ve fuera del Hijo. Esas son las dos condiciones en las que Dios ve a los seres humanos. Dios no te ve parado en distintas religiones. Dios no separa gente por religiones. Dios no separa gente por creencias. Dios separa a la gente en dos grandes grupos, que son los que están en el Hijo y los que no están en el Hijo. Los que no están en el Hijo son todos aquellos que viven gobernados por su pecado y que no aceptaron el gobierno de Dios sobre su vida, que no aceptaron ser gobernados por Dios. Siguen gobernados por su yo, siguen gobernados por su pecado, siguen gobernados por su condición humana, y no pusieron su vida bajo el control y bajo el gobierno de Cristo. Aquellos que están en el Hijo son los que hicieron lo contrario, los que decidieron poner su vida bajo el gobierno de Cristo, entendiendo que esto no es una religión, sino que es la vida misma que Dios nos plantea y que Dios nos pide. Y ahí, viviendo bajo el gobierno de Cristo, entonces todas esas bendiciones son desatadas sobre nosotros. Ahora, venimos hablando desde el otro día, que venimos compartiendo, y le decía que hay una cuestión muy fuerte que está pasando, que ya ha sido profetizada, que iba a fluir y a surgir en los últimos años, en los últimos tiempos, en las últimas épocas de la humanidad. Iba a surgir un sistema totalmente anticristo. Hoy vemos un sistema totalmente antidios, vemos un sistema totalmente anti-obediencia a Dios, vemos un sistema que la Biblia llama mundo, que se levanta contra Dios todo el tiempo, y el mundo se resume, como lo habíamos resumido. La definición del mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria de la vida, los deseos de los pensamientos. O sea, todo lo que influye la vida de un hombre, de un ser humano gobernado por sí mismo, que desecha el consejo de Dios y prefiere gobernarse a sí mismo. Y dijimos que cuando uno es gobernado por sí mismo, bueno, va hacia la ruina y enfrenta y vive todo el tiempo ruina en todas las áreas de su vida. En algunas más, en algunas menos, pero en todas las áreas, tarde o temprano, todo se cae. ¿Por qué? Porque el ser humano vive gobernado por el yo, y el yo está totalmente en desobediencia a Dios, y pues está en desobediencia a Dios, está alejado de lo que Dios quiere, y no puede vivir en paz, no puede vivir en plenitud, no puede disfrutar de la vida que Dios le ha dado. Entonces, estoy haciendo un poco de enganchar con lo que hablamos la semana pasada para poder meternos ahora en el mensaje de esta semana. Venimos, a un paréntesis acá, venimos también con un grupo de personas que estamos discipulando por videollamada de WhatsApp. Venimos haciendo también un discipulado muy lindo, y estamos esta semana estuvieron respondiendo algunas preguntas muy muy importantes. Hablamos sobre la redención y la justificación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la obra de la cruz de Cristo? Para muchos la obra de la cruz de Cristo es simplemente una película de Semana Santa donde lo ven a Jesús crucificado y demás, pero no tenemos claro qué fue lo que pasó ahí. Así que bueno, estuvimos enseñando qué significa eso. Los hermanos estuvieron participando, enviaron sus preguntas, así que la verdad que quedamos muy muy satisfechos por la respuesta de todos, por la participación. Y bueno, esta semana continuamos, vamos por la segunda clase, donde vamos a estar hablando del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es, ¿cómo les puedo decir? Es
el hecho más importante que puede ocurrir en tu vida. El nuevo nacimiento es el milagro más grande al que puedes acceder, porque el nuevo nacimiento se da cuando tu espíritu, que está muerto, resucita por medio del Espíritu de Dios que viene a tu vida. El nuevo nacimiento se da cuando uno acepta el gobierno de Cristo y entonces Dios envía su promesa sobre tu vida. El Espíritu Santo viene dentro tuyo, se hace uno con tu espíritu y desde ahí empieza a transformar todo tu ser desde adentro. Dios empieza a gobernarte desde adentro. Por eso que el nuevo nacimiento es maravilloso. Esta semana lo vamos a estar viendo y bueno, ya las preguntas están por ahí en un grupo que tenemos y espero para todos los que están conectados, que están participando, que bueno, que las puedan ir haciendo. Ahora bien, quiero ir al mensaje de hoy, quiero meterme ya en el mensaje de hoy, no quiero quitarles mucho tiempo, no sé cuánto tiempo me va a llevar porque tengo bastante para decir, pero vamos a tratar de ser lo más sintético posible. El mensaje, como vieron ahí, que lo estuve promocionando, se llama Una generación que entiende su tiempo y su misión. Una generación que entiende su tiempo y su misión. Tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. La gente a veces vive, se levanta, trabaja, come, va, viene, hace cosas, tiene proyectos, no sé, económicos, proyectos de un lado, proyectos del otro, vive todos los días y está todo el tiempo intentando, bueno, subsistir o sobrevivir o planificar y está todo el tiempo planeando su vida natural, ¿verdad? No tenemos a veces... No tenemos idea un poco de que el tiempo que estamos viviendo. Hay un tiempo profético en el que estamos viviendo y no lo entendemos. El tiempo que estamos viviendo ya fue profetizado. El tiempo que estamos viviendo ya fue hablado por Cristo. Cristo nos dijo que iba a pasar en los últimos tiempos. Cristo nos dijo cómo iba a ser la generación del último tiempo. El apóstol Pablo escribió en su carta de cómo iba a ser el hombre de los últimos tiempos. Hombre no hablo como masculino, hablo como ser humano. Hablo como la creación de Dios, ¿no? Hombre y mujer. ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a ser el carácter? ¿Cómo iba a ser la conducta? Si ustedes lo quieren leer y tienen la Biblia, véanlo. En la carta de Pablo a Timoteo podemos encontrarlo. En la carta a los romanos podemos encontrarlo. Siempre vamos a ver que el ser humano de los últimos tiempos es un ser humano que cada vez más desobedece a Dios. Que lo tiene cada vez menos presente a Dios en su vida. De hecho, hoy podemos escuchar mucha gente que yo miro a veces, veo muchas noticias, me meto a leer muchas cosas, no solamente cristianas, me gustan las noticias, me gusta estar informado hacia dónde va el mundo, las cosas que están ocurriendo en diferentes partes del mundo, no solamente con el COVID, obviamente, con miles de cosas más. Y uno va escuchando y se mete a leer los comentarios de la gente cuando alguien por ahí habla de Dios y una cosa así. Y vemos que lo primero que la gente salta en cuanto a Dios, no, pero eso ya no tenemos que tener en cuenta. Pensar en Dios atrasa, esa es la palabra que usan, atrasa, somos parte de otro tiempo, la religión es una estupidez y tantas cosas que la gente puede decir en cuanto a Dios y vemos cada vez más un carácter que rechaza, sistemáticamente rechaza a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está gobernado por el mundo, porque el hombre está gobernado por un sistema que se llama mundo y ese sistema es el que se opone al gobierno de Cristo. Y por cuanto vivimos gobernados por el mundo, la sociedad, todo el planeta vive gobernado por el mundo, vemos las cosas que vemos. Vemos una sociedad cada vez más destruida, más en ruina, cada vez más corrupción, cada vez más mentira, cada vez más perversión, cada vez más violencia, cada vez más pobreza. O sea, es la vida que vivimos hoy en día, es lo que Dios ya profetizó y es por causa del carácter del hombre. Cuando alguien a mí me dice, ¿por qué hay pobreza en el mundo? ¿Que Dios no mira eso? Sí, Dios lo ve. ¿Y por qué Dios no hace nada? Y Dios ya lo hizo. Dios ya hizo eso. Dios ya envió a su Hijo y nos dijo, si obedecemos al Hijo vamos a vivir de una manera muy diferente, vamos a pensar diferente y todas estas cosas que asolan al mundo entero ya no van a ocurrir. Lo que pasa es que el ser humano elige su camino y no a Cristo como el camino de su vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si yo no sigo el camino de Cristo y sigo mi camino, sigo el camino del mundo, sigo el camino del sistema del mundo, todo lo que hago va a arruinar mi vida y va a arruinar mi contorno y por consecuencia, como soy parte de toda una sociedad, la sociedad también es afectada. Entonces, bueno, tenemos que entender los tiempos. Por eso que me gusta ponerle título para tener una idea de qué vamos a hablar. Y el título es Una generación que entiende su tiempo y su misión. Vos sos parte de esta generación, yo soy parte de esta generación, somos parte de esta generación. Una generación tiene que ver con un grupo de personas que viven en un tiempo y en un espacio, ¿sí? En un tiempo definido, en un espacio definido, una generación que vive en una época
que enfrentamos diferentes cuestiones, que nos enfrentamos a las mismas cuestiones prácticamente todos los días. Hoy en día vemos un mundo totalmente globalizado, o sea, empezó un virus en China, nos afectó a todos, entonces no podemos escaparnos, no estamos aislados de todo lo que pasa en el mundo, somos parte de todo y eso conforma una generación. Una generación es la que convive, la que todos los días nos encontramos y la que estamos establecidos en un tiempo, en un lugar, en un espacio. Entonces, esta generación que somos nosotros, estamos viviendo un tiempo que ya fue profetizado. Y yo tengo que entender el tiempo que estamos viviendo y tengo que entender, de acuerdo al tiempo que estoy viviendo, cómo debería vivir. Y aquí está la clave para vivir una vida en paz, una vida en plenitud, una vida donde uno pueda caminar hacia donde Dios quiere y poder ser bendecido a pesar de todos los problemas que tenemos que enfrentar todos los días. Pero sobre todas las cosas nosotros tenemos que tener claro y tener sabiduría en cuanto al tiempo que estamos viviendo. Tenemos que ser entendidos, entender qué tiempo estamos viviendo, pero no el mío. No es que si tengo trabajo, no tengo trabajo, el COVID me dejan salir, no me dejan salir, uso barbijo. No, ese tiempo. El tiempo que estamos viviendo como generación. El tiempo que estamos viviendo en el mundo entero. Bueno, hoy le acabo de decir, estamos viendo un tiempo gobernado por un sistema que se llama anticristo, por un sistema que se llama mundo. Entonces, pero ¿qué hacemos nosotros en medio de este sistema? ¿Cómo nos movemos en medio de este sistema? ¿Cómo nosotros hacemos hoy en día para poder vivir una vida de fe, confiando en Dios, obedeciendo a Dios, caminando en Dios en medio de una generación que lo rechaza por completo a Dios? Que de hecho si rechazan a Dios, te rechazan a ti. Pero bueno, uno tiene que tomar una decisión alguna vez en su vida y entender por qué estamos donde estamos. Y yo quiero leerles como tengo mucho para leerles, no sé si voy a leer todo lo que tengo acá, pero sí creo que es importante leer la escritura para poder hablar de qué tiempo estamos viviendo y cuál es nuestra misión aquí en esta tierra para aquellos que somos parte de este tiempo. Así que les pido por favor, después de toda la introducción que hice, que no sé cuántos minutos me llevó, que podamos leer ahora y podamos entender qué tiempo estamos viviendo, qué tiempo fue el que Jesús profetizó que íbamos a vivir y qué tiempo fue que los apóstoles profetizaron que íbamos a vivir. Y hoy, después de 2000 años, yo creo que estamos viviendo este tiempo y de acuerdo al tiempo que estamos viviendo vamos a ver ahora cómo es que nosotros vamos a vivir en medio de este ambiente, de este mundo, de este sistema que nos gobierna o que intenta gobernarnos todos los días, y cómo nosotros vamos a caminar ahora en obediencia a Dios y no en obediencia al sistema que se llama mundo, que es un sistema anticristo, como les decía recién. Entonces, si ustedes agarran la Biblia y agarran el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, del capítulo 24 en adelante, más o menos creo que es por ahí, sí, del 24 en adelante, vamos a ver una serie de enseñanzas de las cuales Jesús va encadenando una enseñanza con otra, hablándonos de cómo serían los últimos tiempos, hablándonos cómo serían los tiempos que se acercan a la segunda venida de Él. Porque nosotros tenemos que, si realmente somos gente de fe y somos gente cristiana, tenemos que creer realmente en la segunda venida de Jesucristo. El cristiano tiene dos esperanzas que se tienen que cumplir. Una ya se cumplió, que es la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas y nos hace nacer de nuevo, como decíamos al principio de este mensaje. Esa es la esperanza que todo ser humano tiene, que si creo en Cristo y me pongo bajo su gobierno, puedo acceder a nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo dentro mío me empieza a transformar todos los días para que yo me pueda convertir más en la imagen de Dios en la tierra. Esa es la primera promesa que ya se cumplió. Ahora, hay una segunda promesa, que es la venida de Jesucristo. Imagínense, si hay toda una humanidad que rechaza a Cristo, hay toda una humanidad que rechaza el mensaje de Cristo. O sea, cuando digo toda, no estoy diciendo toda, me entiendan al menos, estoy hablando en general, ¿sí? Porque hay muchísima gente cristiana en la tierra, obviamente. Pero digo, cuando está toda esa gente que es gobernada por el sistema mundo, como decíamos recién, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de esta vida, la vanagloria de la vida. Cuando hay gobernado por eso y rechaza a Cristo, y lo está rechazando ahora, imagínense qué van a creer si realmente Cristo va a volver. De hecho, hay muchos cristianos que le cuesta creer que algún día Cristo va a volver. Y es una promesa hecha a los apóstoles y a todos nosotros de que Cristo iba a volver por segunda vez. Hay una segunda venida de Jesucristo sobre esta tierra. Lo creas o no lo creas, algún día va a pasar. Entonces, Jesús empieza a hablar y le empiezan a preguntar sobre las señales del fin.
Y en un momento dice que Jesús, voy a leer, dice Jesús cuando salió del templo, estoy en Mateo 24, si ustedes quieren por ahí, no sé, seguramente mi señora está escuchando y va a compartir la cita bíblica. Mateo 24, bueno, vamos a leer todo el capítulo 24, del 1 en adelante. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Decían, mirá, Señor, mirá los edificios, wow, mirá qué grande el templo, qué hermoso el templo, qué tremendo el templo que tenemos los judíos. Y él les respondió y les dijo, ¿ven todo esto? ¿Ven todo esto? Todo este templo, ¿ven qué lindo que está? Dice, de cierto les digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Primera profecía que Jesús dijo en ese momento, 70 años después se cumplió. El muro de los lamentos es parte de ese templo que los judíos tenían. Los romanos destruyeron el templo de los judíos. Entonces la profecía que Jesús dijo se cumplió. Bien, esto no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Solamente le quedó ahí el muro del lamento, nada más. Y dice, y estando sentado en el monte de Olivos, los discípulos se acercaban aparte diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? El fin del mundo, lo que está diciendo, el fin de esta época. ¿Sí? ¿Cuál será la señal? Y yo le pido una señal, Señor, queremos saber lo que va a venir. Queremos saber que nos supera a nosotros mismos, los tiempos que nos superan a nosotros mismos. Porque ellos muchas veces creían que las cosas iban a ocurrir ahí, ya que iban a ocurrir. Pasaron 2000 años y todavía no ocurrieron, pero van a ocurrir. Y ellos le están diciendo, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo es que van a pasar todas estas cosas? ¿Y cuál será la señal de que vos vas a volver? Y sobre todo dice, ¿cuál será la señal del fin del siglo? Del fin de los tiempos. Cuando realmente Dios vuelve a restaurar todas las cosas como al principio. Y Jesús les dice, Jesús los miró y les respondió. Y les dijo, miren que nadie los engañe. O sea, ya está poniendo una cuestión. Guarda, ojo, porque los van a tratar de engañar. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. ¿Pasa esto hoy en día? ¿Cuánta gente hoy anda hablando de Cristo y son falsos evangelios que hay por todos lados, arrastrando multitudes de gente detrás de un evangelio totalmente falso? No me voy a meter ahí porque ya vengo hablando hace bastante de esto. Dice, y oirán de guerras y rumores de guerras. ¿Pasa esto? Todo el tiempo. Miren que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, todavía no es el fin. Pero se levantará, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hola, COVID. Habrá hambres. Dese una vuelta por lugares, por África como yo he ido y van a ver si hay hambre. No solamente en África, aquí en Argentina hacen una vueltita nomás por algunas provincias y van a ver lo que es el hambre. Habrá terremotos en diferentes lugares, por todos lados hay terremotos hoy en día. Y estos serán principios de dolores, o sea que no es el final, es el principio. El principio de una época, el principio de un tiempo establecido por Dios que va a ir preparando la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. A ver, no perdamos de vista esto. Va a haber una segunda venida de Cristo, pero en este tiempo esa segunda venida de Cristo no va a ser para redención y para gracia como estamos hoy en día, va a venir para juicio, que es diferente. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cristo va a volver a buscar a su iglesia. A ver, cuando digo iglesia, porque hay algunos que tal vez no entienden esto, no estoy hablando de iglesia católica, iglesia evangélica, iglesia mormona, iglesia... No hablo no hablo de instituciones humanas creadas por los hombres con nombres lindos. No, estoy hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquellos que obedecen a Jesucristo, aquellos que caminan como discípulos de Él por la tierra, aquellos que viven pendientes de hacer las cosas que Cristo dejó. Esa es la iglesia. Entonces la segunda venida va a ser para venir a buscarlos a ellos. Y cuando retire a su iglesia va a haber un juicio sobre la tierra y ya no va a haber posibilidad de arrepentimiento como hay ahora en este tiempo. Entonces Jesús está iniciando, dice, le voy a decir, inicia una época y esa época que se inicia, ¿sí? Tiene un fin. La época que se inicia tiene un fin y el fin es mi regreso sobre la tierra. Lo está diciendo antes de que se fuera la primera vez. Dice, en la segunda venida hay algo que marca el comienzo de esa época. Dentro de la eternidad, dentro de este tiempo también humano que vivimos, hay una época. Y la época comienza cuando empiezan estos principios de dolores, cuando empiezan estos principios, estas señales, que nos empiezan a decir que el Señor se está preparando para volver. Entonces, dice, y todo esto será principio de dolores. Lo que le dije recién,
Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, habrá hambre, habrá terremoto en diferentes lugares. Dígame si esto no es lo que estamos viendo hoy. Y dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. ¿Saben cuánta gente hoy en día se muere por decir que es cristiana en países donde hay persecución? Los matan, los torturan, los violan, les destruyen a la familia, los echan de su casa, le queman las casas. Sufren por causa de solamente decir que es Cristo, no, que son cristianos. No vayamos mucho tiempo. Hace 4, 5, 6 años atrás veíamos gente decapitada por el ISIS, decapitando cristianos, cortándole la cabeza literalmente por no negarse a ser cristianos y por no adorar a Alá. ¿Sí? Entonces ustedes, esto es real, esto está pasando. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿No vemos el mundo así hoy en día? No vemos a la gente aborreciéndose, no vemos a la gente peleando, no vemos a la gente discutiendo, no vemos a la gente entregándolo a uno, entregándolo a otro, no vemos a la gente denunciando esto, denunciando aquello. ¿Cuánta gente hoy hasta por maldad denuncia gente por las redes sociales diciendo mentiras? ¿Cuántas cosas pasan? Es verdad, está pasando. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vuelvo a decir, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo estamos viendo también. ¿Cuánta gente profetiza, dice que habla de parte de Dios de una gran mentira? En muchos casos es una gran mentira. Y arrastran a un montón de gente, engañan a un montón de gente. No solamente profetas cristianos, digo, tantos profetas de otras expresiones de fe, de otras religiones, de otras creencias. No, porque está pasando esto, porque pasa aquello, porque pasa lo otro, el horóscopo y tantas cosas que te dicen las cosas que van a pasar, son falsos profetas. De hecho, una de las grandes gente que maneja el horóscopo en Argentina dijeron que este iba a ser un año glorioso y que no iba a pasar nada malo. Mira, la pegaron bárbaro. Entonces, falsos profetas. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy vemos eso. Hoy vemos que la maldad se multiplica cada vez más. Estamos llegando a niveles de maldad que nunca antes el ser humano vivió, nunca antes el ser humano experimentó. Niveles de maldad en todo sentido. Niveles de maldad que terminan con violencia, con muerte, con asesinatos, con desprecio, con familias quebradas, totalmente rotas, destruidas por acciones de maldad. O sea, una maldad impresionante está avanzando sobre todo el mundo, y dice, y el amor de muchos se enfriará. Hay mucha gente que siempre tuvo una condición de amar a todos y de perdonar a todos, y hoy en día ya es como que ya le da lo mismo. ¿Por qué? El amor se empieza a enfriar. Ven tanta maldad, a veces el amor se empieza a enfriar. No me voy a detener en cada punto de esto. Cada cosa que estoy diciendo que dijo Jesús da para hacer una prédica de cada uno, pero quiero avanzar. Porque quiero entender en qué tiempo estamos viviendo y cuál es nuestra función en el tiempo. Estoy describiendo el tiempo. Ahora necesitamos ver, después cuando termine de describir el tiempo, tenemos que ver cómo nos vamos a mover nosotros dentro de este tiempo. Porque somos esta generación, la generación que está viviendo esta época. Entiendan, Jesús dijo principio de dolores, el inicio de una época. El inicio de una época que nos lleva hasta su regreso. Nosotros estamos dentro de este segmento. Estamos dentro del segmento desde los principios de dolores hasta el regreso de Cristo. Nosotros estamos ahí. Somos esa generación. Entonces tenemos que entender, ver las señales de esta época y entender cómo vivir dentro de esta época. Porque si no vamos a vivir, no sé, qué sé yo, qué me importa, seguimos adelante, vamos a ver qué pasa con nuestra vida. Y le seguimos dando como si la vida estuviera así, pero no prestamos atención a lo que Jesús dijo. Y está ocurriendo todo lo que Jesús dijo. Todo. Dijo, son principios de dolores. Abrió una época, principios de dolores hasta mi segunda venida. A ver, y sigue diciendo... Y el que persevera hasta el fin será salvo. O sea, perseverar hasta el fin significa seguir viviendo bajo el gobierno de Cristo, no bajo el gobierno del mundo. Seguir viviendo bajo el gobierno de las enseñanzas de Jesucristo, no bajo el gobierno del mundo, que significa los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de los pensamientos. El que permanezca hasta el fin será salvo. Y dice después, verso 14 estoy, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús dice que el inicio de esta época tenía terremoto, como decíamos recién, nación contra nación, reino contra reino, peste, hambre. En otra parte dice, la gente estará asustada por el bramido del mar. ¿Se acuerdan? Bueno, del tsunami, tantas cosas. Entonces, todo esto era el principio de dolores, y él dice, pero en esta época, desde el momento que comienza todo esto hasta el momento de mi venida, dice, y será predicado el evangelio del reino de Dios a todo el mundo,
para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A ver, una de las cosas que nos va a marcar que estamos más cerca del fin es que se escuche el Evangelio del Reino de Dios. Y lo que menos se está escuchando es el Evangelio del Reino de Dios. Las señales están, pero la iglesia está predicando cualquier cosa. Las señales están, pero la iglesia está entretenida en otras cosas. La iglesia está en cualquier cosa, la iglesia se entretiene con esto, se entretiene con aquello, y no hablamos del reino de Dios. ¿Qué es hablar del Evangelio del Reino de Dios? Jesucristo dijo: yo les traigo un mensaje, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de uno mismo, arrepentirse del gobierno del yo, arrepentirse del gobierno de este que está acá adentro, que te lleva siempre a la ruina, que te hace vivir con pedancia, con orgullo, con todas las manifestaciones del pecado que te lleva a ruina. Arrepentite de vos mismo y ponete bajo mi gobierno. Ese será el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo tiene que seguir siendo predicado. El Evangelio es esto. El Evangelio es las buenas noticias de que el reino de Dios quiere gobernarte. Por cuanto el reino de Dios te gobierna, entonces vos vas a ser libre de toda la ruina que te mete el mundo. Ruina económica, ruina financiera, ruina emocional, ruina física, ruina familiar. Todas las ruinas, vos vas a ser libre de todo eso por vivir bajo el gobierno de Dios. Pero para vivir bajo el gobierno de Dios tenés que renunciar al gobierno tuyo y vivir bajo su gobierno. Entonces acá dice: será predicado el Evangelio del Reino de Dios para todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Acá ya tenemos por lo menos un indicio de lo que tenemos que hacer aquellos que somos cristianos. Vivir bajo el gobierno de Cristo y predicar el gobierno de Cristo. No solamente las señales, porque vivimos predicando las señales, los prodigios, los milagros. Dios te va a sanar, Dios te va a hacer esto. Está perfecto que Dios sane. Hoy, hace unas horas atrás, estaba orando por una persona que está con cáncer, y después estábamos orando con otro que tiene ACV, y después estábamos orando por otro que no sé qué cosa le pasó. Estamos orando por los milagros, estamos creyendo por los milagros, estamos creyendo por las señales, porque eso acompaña la predicación. Pero, tenemos que hablar del reino de Dios. Porque si yo oro por una persona y esa persona se sana de cáncer, que de hecho lo he visto miles de veces, con testimonio científico de que se sanó de cáncer por una oración, si esa persona se sana y después no vive bajo el gobierno de Cristo, no sirvió de nada la sanidad. Porque el día que abandone este cuerpo se va al infierno, no se va con Cristo. No, si no vive bajo el gobierno de Cristo, no tiene eternidad con Él. Entonces necesitamos hablar del gobierno de Cristo. Necesitamos hablar del gobierno de Dios. ¿Sí? Tenemos que hablar de eso. Ahora, quiero avanzar. Vamos al verso 21. Fíjense lo que Jesús dice. Dice: porque habrá gran tribulación, como la cual no ha habido desde los principios del mundo hasta ahora, ni habrá. A ver, ¿estamos viendo tribulación o no estamos viendo tribulación en el mundo? Miren, el mundo está viviendo más tribulación que en toda la época de su vida. Está ocurriendo esto, porque habrá gran tribulación. O sea, gran conflicto, gran pelea, gran división. O sea, hoy el mundo está enemistado de una manera impresionante. La gente se mata por creencia, la gente se mata por pensamiento, la gente se mata por corrientes ideológicas, sea política, filosófica, cultural, religiosa. La gente hoy se odia. Vivimos una tribulación cada vez más grande. Tribulación no es solamente que nos pasen cosas malas alrededor, es lo que nos pasa adentro también. Hay gente atribulada, hay gente tremendamente angustiada, hay gente en ruina, hay gente odiando, hay gente rechazando, hay gente peleando, hay gente manifestando odio todo el tiempo. Esto es una gran tribulación. Nunca la humanidad vivió esto que se está viendo hoy en día. Ni hablar las manifestaciones del mundo, ni hablar las cosas que están pasando. Bueno, el COVID. O sea, el COVID fue algo impresionante, paró el mundo, un virus paró el mundo, lo paró totalmente. Y hoy estamos intentando volver, después de tantos meses, intentando volver a la normalidad, como dicen, la nueva normalidad. No hay nueva normalidad, tenemos que volver a la normalidad. Pero un virus lo paró, ¿me entienden? Entonces hay gran tribulación como nunca antes hubo. Como nunca antes hubo, hay gran tribulación en la tierra. Entonces las señales siguen estando. Y dice: habrá gran tribulación, como la que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y dice: y en aquellos días, si no fueran cortados, nadie sería salvo. Mas por causa de lo escogido, aquellos días serán cortados. O sea, fíjense lo tremendo hacia dónde va el mundo. Porque yo escucho algunas corrientes cristianas que dicen: no, los hijos de Dios vamos a cambiar el mundo y vamos a tener un mundo diferente. Tranquilo, nosotros tenemos una función: llevar a la gente al gobierno de Cristo. Del mundo se va a encargar Dios. Y este mundo, así como lo vemos hoy, como está concebido, no tiene solución. Vamos a ir de mal en peor. La condición del hombre es cada vez más vanidad, más corrupción, más mentira, más engaño. Irán engañando y siendo engañados, dice la Escritura. Irán aborreciendo y siendo aborrecidos. Irán estafando y siendo estafados. O sea, esta es la vida que estamos viviendo hoy en día.
El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos, la gente vive en venganza, vive en odio, las familias se destruyen, se dividen, se pelean. O sea, ya lo que era el refugio para el ser humano, que era la familia, ya la familia ni siquiera existe. En muchos lugares la familia no existe, ya no es un lugar de contención. O sea, estamos viendo una tribulación impresionante. Y dice Jesús, si los tiempos no fueran acortados, no se salvaría nadie. O sea que yo creo que los tiempos están siendo acortados. Hay cosas que están pasando que muestran que los tiempos están siendo acortados. Yo no estoy diciendo que el Señor venga mañana, no es mi creencia. Creo que viene. No sé si lo veré yo, lo verán mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, pero yo sé que viene. Pero cuándo no lo sé, porque acá dice ni Él lo sabe, ni Cristo lo sabe, el Padre lo sabe. Pero que somos parte de una generación que está en esta época, que tiene que prepararle el retorno al Señor, que voy a hablar de eso a lo último, no tengo ninguna duda. Y dice así: entonces si a alguno le digan, miren aquí está el Cristo, o miren allí está el Cristo, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. O sea, estamos viendo esto, vemos un mundo donde hay tanta gente, como dice acá Jesús, falsos profetas, falsos maestros, gente que hace tremendos milagros, tremendos señales, y Jesús dice, solamente eso les sirve para arrastrarlo. Después ver lo que dice Pablo, que lo hacen no lo hacen por amor, sino que lo hacen por beneficio propio, lo hacen para hacer mercadería de la gente, y la gente es arrastrada. Pablo dijo que la generación de los últimos tiempos tendría comezón de oír. ¿Qué significa comezón de oír? Como la vida no te funciona, que andaba oyendo a ver quién te resuelve las vidas. ¿Saben cuál en el buscador de Google, saben cuáles son las palabras que más la mala gente usa en el buscador? Es cómo hacer, sí, cómo arreglar. O sea, la gente anda buscando los cómo. Quien no encuentra cómo solucionar su vida, entonces pone cómo. O sea, alguien me dé un tutorial cómo arreglo mi familia, que me den un tutorial cómo prospero, que me den un tutorial cómo hago. Y el tutorial está en la Biblia, no en Google. Si el tutorial ya lo tenés escrito. El tema es que no lo queremos leer. Y entonces seguimos detrás de todo eso que nos dan los tutoriales, falsos tutoriales, que lo único que hace es llenar el bolsillo de ellos de dinero y a vos dejarte sin nada. ¿Sí? ¿No vieron cuánta gente que te invita, aprendo inglés en tres semanas, y después en 3 semanas no sabes decir no sé, ni how are you, no sabes decir nada? ¿Sí? No, aprenda esto en no sé en cuánto tiempo, y son todas mentiras. ¿Sí? Y también en la iglesia, no, venga que Dios lo va a sanar, Dios lo va a restaurar, y Dios no hace nada, entonces vos te vas a tu casa enojado con Dios. ¿Por qué? Porque se levantan falsos maestros, se levantan falsos profetas, ¿sí? Y dice que todo esto va a arrastrar a un montón de gente. ¿Cuánta gente está siendo arrastrada por las filosofías de vida? ¿Sí? Arrastrada por el budismo, arrastrada por corrientes orientales, arrastrada por tantas filosofías humanas, arrastrada por falsas creencias, por falsas religiones, arrastrado porque todos tienen comezón de oír. Y Pablo dijo, se levantarán falsos maestros que hablarán conforme a las concupiscencias de su corazón, que hablarán conforme a los malos deseos de su corazón. ¿Para qué? Para arrastrar a muchos, a todo lo que están queriendo oír la solución. A ver, la solución es Cristo. La solución es ponerte bajo su gobierno. La solución es creer que el único Dios que existe se hizo visible en la tierra. El único Dios que existe se hizo visible en la tierra por medio de su Hijo y nos trajo su voluntad. Su voluntad está expresada no para leerla, no para desestimarla, sino para obedecerla. Y tenemos que entender, y vuelvo a repetirlo, que somos la generación que le prepara el retorno al Señor. Somos la generación que está empezando, que vive desde los principios de dolores hasta la segunda venida del Señor. Esa generación somos nosotros. Entonces, voy a leer un poco más, a ver. Dice, vamos a verso 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, bueno, eso se cuidado, vamos a estar hablando de la segunda venida del Señor ya. No quiero avanzar sobre esto. Pero en un momento dice, de la higuera, estoy en verso 32, capítulo 24, verso 32. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, y acá quiero que prestemos atención, mas como en los días de Noé. Fíjense, empieza Jesús a decir, hay una forma de darse cuenta cuando viene todo esto. Hay una forma de darse cuenta cuando estamos camino hacia el final. ¿Sí? Y él dice, mas como en los días de Noé, y está diciendo, bueno, primero dice, fíjense
¿Vieron una planta? ¿Vieron cuando están por salir los frutos? Cuando ya están listos. Bueno, ahí es el tiempo. Bueno, así vean las señales. Como cuando miran la higuera para ver si están los higos para comer, miren las señales, porque las señales se están dando. Y entonces después dice, y nos muestra, yo tengo anotado acá, ¿no? Que tenemos que tener discernimiento de los tiempos que estamos viviendo, porque las señales nos dan discernimiento. Yo no puedo decir, ¡ay, qué bárbaro! Un COVID en el mundo, ¡oh, qué bárbaro! Otro terremoto, ¡oh! ¿Viste lo que pasó allá en Asia con el tsunami? ¡Oh, tremendo! Lo que pasó en Chile, ¿viste que un volcán no sé cuánto? ¡Oh, sí, qué bárbaro! ¿Y viste el movimiento el movimiento de aquello? Toda la gente que sale a la calle proclamando cosas que no sé, nunca antes proclamaron. Y esto que el otro, ¡oh, qué bárbaro! No sé, tremendo. Bueno, y che, ¿qué comemos hoy? ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a pasear? ¿Quién vemos en la tele? Che, ¿jugamos a la Play? Y estamos, a ver, no está mal todo lo otro que dije, pero el tema es que no podemos desestimar lo que está pasando en el mundo, porque son señales de lo que Jesús dijo. Son señales de lo que habría de venir. O sea, no podemos estar distraídos, tenemos que tener discernimiento de esas señales. Por eso es que la actitud que mucha gente tiene ante las señales es esta, es la que Jesús dice. Vamos a leerlo. Jesús dice, mas en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron, me gusta esta palabra, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del hombre. La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Entonces nosotros, vuelvo a repetir para los que están entrando ahora, somos la generación que vive en una época del tiempo. Esta época es entre los principios de dolores que ya están pasando, terremoto, todas las cosas que están ocurriendo, peste, hambre, guerra, todo lo que está pasando en el mundo, y la venida de Cristo. Nosotros estamos en esta época de tiempo, ¿sí? Y en esta época de tiempo, Jesús nos dice que aquellos que están distraídos, que aquellos no tienen en cuenta lo que está pasando, ni tampoco les importa, son como la generación de Noé. ¿Ustedes acuerdan la historia de Noé? Muchos la han visto en televisión, en libritos, se la han predicado en la iglesia, y el que nunca fue a la iglesia también la escuchó. Noé, fue verdad, o sea, se han hecho películas, y hasta falsas películas de la vida de Noé también, pero fue real. Noé tuvo muchísimos años Noé haciendo el arca, muchísimos años le llevó. Muchísimos años en un lugar donde de repente no había agua, no había río, no había mar cerca. En una tierra donde nunca en la vida había llovido, nunca llovió. Entonces, vos mirá un tipo que está haciendo un semejante barco, ¿sí? En medio de una montaña, donde no hay agua, donde no hay río, donde no hay mar, donde no hay nada, donde poner ese barco, y todavía nunca llovió, vos decís, este tipo está totalmente loco. Ese tipo está totalmente rayado del mate, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Y no le llevó un día, le llevó muchísimos años. Creo que son 80 años lo que le llevó a armar, no tengo bien la cifra, pero por ahí es lo que le llevó armar ese barco. Imagínate año tras año armando un barco en medio de donde, como te decía recién, una condición donde no hay agua. ¿Qué diría la gente? Le diría, este tipo está loco. Mirá el loco lo que está haciendo, se taró el tipo. Nosotros sigamos comiendo, sigamos bebiendo, sigamos disfrutando, sigamos casándonos, sigamos de joda. Vamos a meterle con la vida. Qué buena que estoy. Y le bailamos y vale, que va y seguimos. Y al otro día, ¿qué hace Noé? Noé sigue construyendo el barco. Qué tarado el tipo este. Che, traigan la cerveza, sigamos de joda y vamos a ir con la vida. Y que la gente no me genere problemas. Si mi mamá me genera problemas, la he hecho. Si mi hermana me echa problemas, la he hecho. Si el vecino no sé qué, no me molesten, yo vivo mi vida y seguimos de parranda total. ¿Y qué hace Noé? Noé está haciendo el barco. Qué viejo loco, sigue haciendo el barco. ¿Cuántos años se que está haciendo el barco Noé? Y ahí no sé, ahí está haciendo el barco el viejo ese. Está loco el viejo ese. Así dicen de nosotros cuando hablamos de Cristo. Así dicen de nosotros, esta generación dice de nosotros. Mientras están todos de parranda, todos viven la vida vana, sin sentido. Arman, desarman, se pelean, se arreglan, se vuelven a pelear, hacen esto, hacen aquello. La vida sigue. Para ellos la vida es eso. Para ellos la vida es eso. La vida es, vamos a juntarnos a comer, vamos a juntarnos a disfrutar. Para ellos la vida es eso. No digo que esté mal, A ver, no digo que esté mal, pero eso no es la vida. Mientras tanto, aquellos que somos cristianos decimos, ojo, que hay una palabra escrita. Ojo que lo que Jesús dijo va a pasar, ya viene pasando, Ojo, le estamos avisando, preparen el camino para el Señor, hagan sendas rectas para la segunda venida del Señor. Senda recta significa pongan su corazón en orden con Dios, caminen como Dios quiere que camine. Ojo, tierra, pongan la mirada en las cosas del cielo, porque hay señales que nos están mostrando que estamos viviendo esta época, la época del regreso de Cristo en algún momento. Entonces Él dice,
será como los tiempos de Noé. Y me encanta esa frase, porque dice, mas no entendieron nada. No entendieron. O sea, no entendieron. Ellos siguieron viviendo su vida. No entendieron por qué ese hombre estaba haciendo un arca. No entendieron la fe de ese hombre. ¿Cómo este tipo dice que Dios le habló, que haga un arca? Está loco el viejo ese, mirá lo que está haciendo. O sea, no entendieron nada. Y hoy en día, esta generación, como le puse el título, una generación que entiende el tiempo. Que entiende el tiempo y su misión. Noé entendía el tiempo que estaba viviendo él y su familia, porque todos sus hijos trabajaban en eso. No es que era el loco Noé, era Noé, su esposo y sus hijos trabajando en armar el arca. Una familia totalmente entendiendo su tiempo, su época y su misión. Y por eso cuando llegó el diluvio fueron los únicos que quedaron. La escritura dice en Hebreos, creo que era Hebreo 11 me parece, después búsquenlo, Hebreo 11, 6 al 7, dice, y por la fe de Noé, el mundo fue juzgado. Entonces la fe que él tuvo, él creyó lo que Dios le había dicho. Y tuvo que soportar el escarnio de la gente durante 80 años. La burla, todo lo que... pero cuando llegó el agua, el único que siguió vivo fue él con su familia y los demás se los tragó todo el agua. Así va a pasar con la segunda venida del hombre. Jesús lo dijo. No entendieron hasta. Y esa expresión, no entendieron hasta, significa no entendiste hasta que las cosas pasaron, pero cuando las cosas pasaron ya no tenías tiempo. Ese hasta es terrible, porque te marca un final y te dice, qué lástima, no entendiste nada, el Señor llegó, te quedaste sin tiempo. Game over, no tienes más tiempo, fuera del juego. ¿Y ahora qué hago? Listo, ya está. Te venimos hablando hace 80 años. Te venimos hablando todos los días, todas las semanas. Te hablamos todo el tiempo. Te hablamos por Facebook, te hablamos por Instagram, te hablamos en la calle, te hablamos por mensajito WhatsApp. Te hablamos por todos lados, a los que no son creyentes, a los que son creyentes, a todos le hablamos. Le venimos diciendo porque somos una generación que entendemos el tiempo en que vivimos y nuestra misión. Y hay mucha gente que le entra por acá, le sale por acá, pero el día que las cosas ocurran, el día que las cosas pasen, ¿sí? Por no haber entendido, se quedarán sin su recompensa. Entonces dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. En nuestra generación será, y toda esta generación no entendió y rechazó a Cristo hasta que lo vean volver. Y eso será terrible, porque ya no va a haber más tiempo. Ahora, esa es la actitud que la gente tiene, volcada a lo terrenal y a lo temporal. Cuando alguien tiene su actitud volcada todo el tiempo a lo terrenal, todo el tiempo a lo temporal, no entiende nada de lo espiritual. No entiende lo que pasa espiritualmente. Y no se dan cuenta que todas las cosas que le ocurren en la vida tienen un carácter espiritual, no natural. Todo lo espiritual se manifiesta en lo natural. No sé por qué pasó tal cosa en mi familia, pasó porque hay una cuestión espiritual detrás de eso. No sé por qué estamos discutiendo y peleando, por qué hay una cuestión espiritual detrás de eso. No sé por qué me enfermé, hay una cuestión espiritual detrás de eso. No sé por qué esto, no sé por qué aquello. Hay toda una cuestión espiritual detrás de eso, porque el mundo espiritual gobierna el natural. Y si vos no estás bajo el gobierno de Cristo en el mundo espiritual, estás acechado todo el tiempo por el mundo negativo y por tu yo que destruyen tu vida. Entonces necesitamos entender que tenemos que salir del gobierno de lo natural y pasar al gobierno de lo espiritual. Y la única forma de pasar al gobierno de lo espiritual es poner tu vida bajo el gobierno de Cristo, renunciar a vos mismo y vivir para Él. Y esto no es religión, esto es la vida misma. Para eso fuiste creado, por eso la vida no te funciona. Entonces, cuando te pones bajo el gobierno de Cristo y tus ojos espirituales son abiertos, vos empezás a entender las cosas que están ocurriendo, te das cuenta la época que estás viviendo y te das cuenta lo que tenés que hacer en medio de esta generación y en medio de esta época que te toca vivir. Tenés que abrir los ojos espirituales. La única forma es poniéndote bajo el gobierno de Cristo. Si no, no vas a entender nada. Si no, hay gente que sigue sin entender nada. No entiende por qué las cosas le pasan. Todo tiene explicaciones. Ojo. Hay gente que dice, todo tiene explicación. ¿Qué? Le puedo asegurar que todo tiene explicación. Tarde o temprano tiene la explicación porque los ojos del espíritu son abiertos para poder ver lo que naturalmente no ves. Pero si estamos como la generación de Noé que dijo Jesús, ¿sí? Volcada a lo natural, viendo un hecho espiritual tremendo, viendo cómo un hombre está obedeciendo a Dios y preparándose para lo que Dios dijo, un diluvio. Y ellos siguen comiendo, bebiendo, disfrutando de fiesta, pero nadie está prestando atención hasta que llegó el día. Hay mucha gente que no entiende nada hoy. Creen que la vida es así. Y se acostumbraron a decir, bueno, la vida es así, ¿qué va a ser? Hay que arreglarse, hay que ver... Y por ahí te aparece alguno, ¿viste? Con filosofía humanística y positiva, y te ponen versitos ahí que te alientan cada mañana. Y por más que te alienten y por más que haga lo que haga, hermano,
Si vos no te pones bajo el gobierno de Cristo, te va a ir siempre mal. Vas a estar siempre, siempre en contramano de lo que Dios está haciendo. Por eso la actitud que tenemos que tener nosotros. Esta es la actitud que tiene la gente que no le importa a Dios. Esta es la actitud anticristo. La actitud la actitud que gobierna a la gente que está gobernada por el mundo. No me importa. Sigo viendo así. Total. De algo hay que morir. Hay que seguir comiendo, bebiendo. Hay que seguir de joda. Hay que seguir. Seguimos. Así vive la gente sin Cristo. ¿Sí? Esa es la actitud. Ahora, ¿cuál es la actitud de aquellos que decimos que somos cristianos? ¿Cuál es la actitud de aquellos que decimos que somos y deseamos vivir bajo la obediencia de Cristo? La actitud es velar y es prudencia. Jesús seguía diciendo, velen pues, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Velar. Velar significa estar atentos. Velar significa estar pendientes. Por eso Jesús, después de esta enseñanza que habla de la Biblia dice la venida del Hijo del Hombre, después habla de las 10 vírgenes. ¿Sí? ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Tranquilo que no la voy a leer porque es muy larga. Después la lean ustedes en otro momento. Pero habla de ahí que había algunas que eran prudentes y otras que eran imprudentes. Entonces uno tiene que velar y ser prudente. ¿Cuál es nuestra actitud en este tiempo? Velar y ser prudente. Velar. Velar significa estar atento, estar viendo qué es lo que está ocurriendo. Ser prudente, cómo me tengo que mover en medio de esta generación. ¿Qué tengo que decir, qué no tengo que decir, qué puedo hablar, qué no puedo hablar? ¿Cómo me tengo que relacionar con la gente? ¿Cómo me tengo que relacionar con la sociedad en la que vivo? ¿Cómo me relaciono con los vecinos? ¿Cómo me relaciono con mi pariente? ¿Cómo me relaciono en la parte comercial? ¿Cómo me relaciono con la gente en una escuela? ¿Cómo me relaciono? Tengo que ser prudente. Tengo que ser prudente. En todo lugar tengo que ser prudente, tengo que manifestar la vida de Cristo en todo lugar para que la gente pueda acceder a lo que nosotros estamos viviendo y sus ojos espirituales sean abiertos para poder ver la realidad espiritual que el mundo está viviendo. ¿Sí? Estamos viviendo una realidad espiritual tremenda, es la peor de todas las historias, el mundo anticristo más establecido de todos los tiempos. Eso es lo que estamos viviendo, son los principios de señales de la venida del Señor. Y nosotros, le digo para los que se están enganchando ahora, somos la generación que entiende este tiempo y la misión que tenemos. Somos la generación que está entre esta época, entre los principios del oro y la venida del Señor. Somos la generación que le preparamos el retorno a Jesús. Eso somos nosotros. Y sigo leyendo un poco más, vamos a avanzar. Miren lo que decía en Lucas 17. Lucas 17, ya hace bastante estoy hablando, voy a ver si puedo avanzar un poquito. Lucas 17, verso 3, en adelante. Miren por ustedes mismos. A ver si, no, espera, a ver, Lucas 17, 20. Acá, 17, 20, perdón. Sí, 17, 20. Lucas 17, 20. Preguntando por los fariseos cuánto había de venir el reino, les respondió y le dijo, el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni dirán, está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. A ver, acuérdense cuando le dije, y será predicado el evangelio del reino de Dios a toda la humanidad, y luego vendrá el fin. Nosotros tenemos que hablarle a la gente del reino de Dios. Dios quiere gobernar tu vida, Dios quiere reinar tu vida, Dios quiere tomar control de tu yo, Dios quiere tomar control de todo lo que vos sos para poder que vivas en bendición, honrándolo a Él y cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado. Un ser humano que se va transformando todos los días para manifestar la imagen de Dios en la tierra. Y entonces acá ellos dicen, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y Jesús dice, tranquilo, el reino de Dios no viene, ya está acá. El tema es si vos accedes al reino o lo rechazás. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearán ver uno de estos días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, Él está aquí o está allá, no vayan ni lo sigan, porque como un relámpago, al que el fulgor resplandece desde un extremo del cielo hacia el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre en su día. Está hablando de su venida, cuando Él venga. Y dice, pero primero... Escuchen, pero primero, antes que Él venga, volvemos a estar en esta época, entre los principios y en la llegada de Él, principios de dolor y la llegada de Él. Pero antes que Él venga, dice acá, pero primero es necesario que padezcan mucho y que sean desechados por esta generación. Somos una generación, vuelvo a decir, la generación de los principios de dolores hasta el retorno de Jesús. Esa es la generación en la que estamos nosotros. Y que dice acá, vamos a ser rechazados por esta generación. Va a haber gente que va a aprobar el Evangelio y otros que no. Va
Va a haber gente que te va a aborrecer por causa de que simplemente digas que sos cristiano. Hay gente en el mundo que muere por ser cristiano, como decía al principio del mensaje. Le cortan la cabeza, los ahorcan, los matan, los violan, hacen tremendas cosas con ellos solamente por decir que son cristianos. Dice, padecerán mucho y serán desechados por esta generación. Aquellos que decimos que vivimos una vida de fe, que vivimos en Cristo, somos los que atrasamos para ellos. Somos los que no evolucionamos, los que nos quedamos en el tiempo, con una religión milenaria, un libro que se escribió hace 2000 años. ¿Cómo podés vivir guiado por ese libro? Nos desechan, ¿sí? Y esta generación nos desecha, pero nosotros tenemos la verdad. Y el día que se manifieste Cristo, ese día se van a tener que arrepentir. Y dice, como fue en los días de Noé, otra vez tomando el mismo ejemplo, como fue en los días de Noé, así también será el día del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Y acá ya me meto en un tema más picante todavía, me meto en un tema más complicado. Dice, así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma llovió llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en su casa no descienda a tomarlos, el que esté en el campo y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida la salvará. Está hablando Jesús nuevamente de la actitud de esta generación, ¿sí? La actitud de esta generación, una actitud de la gente volcada a lo terrenal, volcada a lo temporal, ¿sí? Una actitud totalmente carnal, viviendo, comiendo, vendiendo, comprando, haciendo esto, haciendo lo otro, todo lo que tiene que ver con la vida natural. Y ojo que cuando habla de Lot, está hablando de Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades totalmente destruidas por causa de la perversidad sexual que había allí. Y no me voy a meter a hablar de este tema, ustedes ya saben, de lo que la perversidad sexual que hay hoy en día en el mundo entero y cómo avanza, y es lo más anticristo que puede haber, ¿sí? Entonces hoy en día estamos viendo esto, lo estamos viviendo. Y dice, acuérdense de la mujer de Lot, no miren para atrás, sigan adelante a ver qué es lo que ustedes tienen que hacer. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Salvar nuestra vida es querer vivir lo que hacen todos los demás. Vivir una vida terrenal, natural, es mi vida, que nadie se meta conmigo, yo hago lo que quiero, sigo viviendo así, total, seguimos adelante. Pero pará un poco, dejá de gobernarte a vos mismo, dejá que Cristo te gobierne, porque si querés salvar tu vida la vas a perder. Pero si perdés tu vida por causa de Cristo la vas a encontrar. ¿Querés vivir una vida de paz, una vida de armonía, una vida de plenitud? Renuncia a vos mismo, renuncia al gobierno del yo. Ponete bajo el gobierno de Cristo, porque si vos vivís para tu vida, la vas a perder. ¿Qué significa perder la vida? Esta vida va a ser un desecho para vos. Van a pasar los años, los meses, vas a seguir enredado en una cosa, en otra, no alcanzando las metas, deseando, y cuando llegaste vas a querer desear más y nunca vas a vivir en plenitud. Siempre vas a estar corriendo como el burro con la zanahoria acá adelante que nunca la alcanza. Dice, deja de buscar tu vida, porque si buscas por tu vida, corres por tu vida, todo lo que tiene que ver con lo natural, todo con el gobierno del mundo, entonces la vas a perder. Pero, si perdés tu vida por causa de mí, la vas a hallar. La verdadera vida de plenitud que nosotros tenemos que vivir, hasta que el día que el Señor venga, o hasta el día que nosotros nos vayamos de este cuerpo a estar con Él, es una vida gobernada por Él, renunciando a nosotros y viviendo para Él. Y de esa manera podemos vivir en plenitud, en paz, con gozo y todas las cosas. Hoy me voy a extender un poquito más porque tengo que hablar algo que me parece que es de suma importancia. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, creo que voy a leer primero. Sí, Segunda de Pedro 2. Miren, ¿cómo estamos viendo hoy también? Porque ahora ya quiero hablarle no solamente al mundo, le quiero hablar a la iglesia. ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? Segunda de Pedro 2, del 1 al 22. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos la destrucción repentina. ¿Ven esto hoy en las iglesias? ¿Ven falsos maestros, ven falsos profetas que encubiertamente meten doctrinas que son totalmente herejías
contra el verdadero evangelio, que arrastran gente, que destruyen vidas, que le hacen creer a la gente cosas que nunca van a pasar, que son totalmente mentiras, está pasando. Dice, muchos seguirán sus disoluciones y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuánta gente hoy en día no quiere saber nada con Dios? No porque no crea en Dios, no, es que no cree más en la iglesia. Y como la iglesia es la representación de Dios en la tierra, y la iglesia se manda miles de errores, bueno, a ver, vamos a separar. La iglesia, yo creo que la iglesia son los que viven las enseñanzas de Jesús. Esos son la iglesia. Los demás son religiones, pero como la gente ve en las religiones a la iglesia, ahora la gente dice, la iglesia te dice, la iglesia católica o la iglesia evangélica es lo que más asocia. Entonces, cuando hoy en día la gente ve la iglesia, la gente no quiere creer en Dios, no acepta a Dios por culpa de la iglesia, sea católica, evangélica, la que sea. Entonces acá dice, y por causa de ellos, por causa de todo lo desastre que hacen ellos enseñando, por causa de las falsas doctrinas que meten, por causa de los testimonios que dan, por causa de vivir una vida que está sin coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, por causa de ellos, dice acá, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuánta gente habla mal de Dios hoy en día por causa de lo que los hombres y las mujeres hacen? Que dicen ser mujeres y hombres de Dios, no por Dios mismo. Dice, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Esto está pasando también. Hay gente que hace mercadería de la gente. Mercadería, pero de una manera alevosa. Hasta pidiendo dinero directamente así por las redes sociales. Acá está la cuenta, depositámelo. Querés tu milagro, poné plata, hace esto. Terrible lo que están haciendo. La otra semana no lo dije, esta semana lo digo, porque ya me cansé, lo tengo que decir. Por avaricia harán mercadería de ustedes, con palabras fingidas. Dice, sobre los tales, ya el tiempo de la condena no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, esto es muy fuerte, para ser preservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y los condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos se afligía cada día en su alma justa, viendo y oyendo los hechos inocuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el ser castigados para el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Wow, ahora sigo con esto. ¿Cuánta gente anda así? Y ya no me meto si es cristiano o no cristiano. Aquel que no vive bajo el gobierno de Cristo, por más que diga que sea cristiano, por más que pise iglesia, por más que hasta que diga ser un ministro y aún un ministro reconocido de Dios, si no vive bajo el gobierno de Cristo puede vivir así. Puede vivir de esta forma. Y miren lo que dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Qué fuerte que esta palabra, despreciar el señorío de Cristo. Cuando yo desprecio el gobierno de Cristo, por más que diga que ser cristiano, puedo terminar aquí. Puedo terminar viviendo a las obras de la carne. Puedo terminar viviendo como dice acá. Andan en las concupiscencias de su corazón. Las concupiscencias significan los malos deseos del corazón. El deseo engañoso del corazón que te arrastra a vivir una cosa, te arrastra a vivir otra. Dice así andan. En inmundicia, tiene todo lo que tiene que ver con la perversidad sexual. Y que desprecian el señorío. Y miren cómo es la actitud que tiene esa gente. Porque esa gente no la puede corregir con nada. Por más que le prediqué, por más que le hablé, van a seguir igual, plantados en su argumento. Y fíjense cómo se manifiestan. Dice, atrevidos y contumaces. No temen. Atrevidos y contumaces. Son tremendamente atrevidos, son tremendamente desafiantes, orgullosos, pedantes. No le entra una enseñanza ni por casualidad. Nunca renuncian a nada. Siguen haciendo lo mismo. Y dice, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, volvemos al mismo punto que hablábamos hoy, una generación que no entiende,
no entiende lo que Dios quiere, no entiende el tiempo que estamos viviendo, no entiende para qué estamos viviendo, no entienden para hacia dónde vamos, no entienden nada. Dice esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen la delicia de gozarse de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con ustedes, se recrean en sus errores. Tienen los ojos, y fíjense cómo está esta generación. A ver, está todo escrito. Yo no estoy hablando de algo que se me ocurra a mí. Escuchen, estoy leyendo la Biblia. ¿Sí? ¿Cuánta gente dice, no leemos la Biblia, ese libro viejo, antiguo, pasado de moda, atrasa los pensamientos, atrasa. No, ese libro no sirve. Vaya a saber quién lo escribió y dicen que es un libro de Dios. Cosa que no hay que tenerlo en cuenta. Libro viejo. Así te dicen. Fíjense lo que está describiendo. Está describiendo el mundo de hoy. Está describiendo la condición del ser humano de hoy. Está describiendo el ser humano que va a perdición hoy. Y sigue diciendo, tienen los ojos llenos de adulterio. Los ojos llenos de adulterio. No solamente con los ojos ya, dice, los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, por una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Acá está hablando de un hecho histórico que no se le va a relatar ahora. Y dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está preservada para ellos para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, escuchen esto, a ver, por favor, escuchemos el Evangelio, volvamos al Evangelio, volvamos a las sanas palabras de Jesucristo, volvamos a las enseñanzas de Pablo, volvamos a las enseñanzas de Pedro, dejemos andar haciendo zapping por todos los grupos de WhatsApp, por todos los muros de WhatsApp, escuchando a cualquiera. Tenemos que tener un filtro. Tenemos que tener un juicio en el Señor de lo que estamos escuchando. Miren lo que dice acá. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está preservada. Miren lo que dice ahora. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en el error. ¿Cuántas palabras yo escucho por ahí que vienen seduciéndote? Seducen a la gente. Apuntan a la vanidad de la gente. Apuntan, Dios va a hacer cosas tremendas con tu vida. Dios te va a dar el carro. Dios te va a dar la casa. Dios te va a dar esto, aquello. Dios, eso es importante para Dios. Empoderamos al hombre cuando el hombre tiene que humillarse ante Dios y dejar ser gobernado por él. Palabras infladas, palabras vanas, te seducen con los deseos de tu corazón y te arrastran. Y miren lo que dice, esto es terrible. Prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Dijimos en otro mensaje el otro día, los hijos de Dios somos los que vamos a desatar este mundo de corrupción y vanidad. Pero si los hijos de Dios estamos en corrupción, ¿cómo lo vamos a hacer? Es imposible que lo hagamos. ¿Y cuánta corrupción hay en mucha gente que te promete libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción? Porque el que es vencido por alguno se hace esclavo de lo que venció. A ver, miren, ¿cuánta gente te promete libertad? La única forma que vas a tener libertad en tus finanzas, libertad en las relaciones matrimoniales para que se ordenen, libertad en la salud, libertad en todas las áreas de tu vida, libertad. No ser esclavo de algo que te está martirizando, que te está destruyendo. La única manera de acceder a la libertad es Jesucristo. Jesucristo dijo que Él vino a traernos libertad. Él vino a hacernos libres. ¿De quién? Del pecado. Él vino a hacernos libres. Si obedecemos a Él, somos libres. No somos libres por oraciones mágicas que te puedan hacer. Y declaro libertad sobre tu vida, declaro libertad sobre tu economía. Y vos mañana seguís pecando, seguís siendo un estafador, seguís siendo un mentiroso, seguís haciendo malos negocios, vas a seguir pobre. Porque vas a seguir estafando y siguiendo estafando. Por más que yo te grite de acá y te diga, declaro sobre tu vida, ordeno que las finanzas se ordenen. Y por acá abajo te paso el sobre para que pongas una ofrendita y así vamos a ver cómo va a arrancar tu economía. Falsos maestros, falsos profetas. Prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Y voy a avanzar. Permítame que avance. Ciertamente
si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que el postrer estado de uno iba a ser peor que el primero? ¿Sí? Dios viene, acomoda tu casa, pero si no te pones a ver lo que Él dice, el estado postrero será peor que el primero. Y así está mucha gente. ¿Saben cuánta gente hoy que te predica arrancó de la nada, no conocía al Señor, se entregó y fue avanzando, y las concupiscencias de su corazón le pide, queremos poder, queremos ser conocidos, queremos ser famosos, queremos que nos conozca todo el mundo, queremos predicarle a multitudes, y hoy en día para sostener eso lo hacen con corrupción? ¿Cuánta gente también lo hace? No porque predica, sino por una vida de corrupción. Y dice acá, ciertamente en algún momento salimos de las contaminaciones de este mundo. Pero luego, ¿qué pasó? Salimos de las contaminaciones de este mundo y nos pusimos bajo el señorío y la salvación de Cristo. Pero luego nos volvimos a enredar. Y acá está el gran problema de muchos cristianos. Viven enredados. ¿Enredados con qué? Enredados con el mundo. Viven enredados con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida, con los deseos de los pensamientos. Viven enredados, se enredan en las cuestiones de este mundo. Y vuelven para atrás. No pueden salir, o sea, ya salieron, pero ahora vuelven para atrás. ¿Por qué vuelven para atrás? Porque creo que el gran problema es este. No entendemos qué generación somos, qué tiempo estamos viviendo y cuál es nuestra misión. Somos la generación que le prepara el retorno al Señor. Como lo hizo, ¿se acuerdan? Como lo hizo Juan el Bautista. Que él decía, hagan camino recto para la venida del Señor. Hagan camino recto, arrepiéntanse. Hagan camino recto en su corazón, enderecen su corazón hacia la obediencia a Cristo, enderecen su corazón a la obediencia a Dios, enderecen sus pensamientos a la obediencia a Dios, porque el Señor viene. Y algunos se le burlaban hasta que un día lo vieron. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él venía caminando y vino a bautizarse. Cuando lo vieron dijeron, wow, es verdad, el Mesías está, oh, quiero hacer camino recto, quiero seguirlo. Y muchos de los que siguieron después volvieron atrás. Estamos viviendo lo mismo. Le estamos diciendo al mundo, hagan camino recto para la venida del Señor. Él vuelve en algún momento, no sé cuándo, si yo lo voy a ver, mis hijos, mis nietos, pero vuelve. Tenemos que hacer camino recto aquí adentro de nuestro corazón, nuestra mente, para la venida del Señor. Algún día va a llegar. Espero que no nos pase la generación de Juan el Bautista, cuando se sorprendió al verlo caminando. Y dice acá, a ver si puedo avanzar. A ver si avanzo, o quedamos ahí. Vamos, y ya con esto termino. Ahora, ¿cuál tendría que ser la actitud que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios para este tiempo? ¿Cuál es la actitud? Vamos a Primera de Pedro capítulo 3 y ya vamos, lo leemos, lo comento rapidito y vamos terminando. Si quieren poner comentarios, veo que se están sumando unos cuantos, si quieren comentar, quieren hablar, después pueden hacer preguntas si quieren, no hay problema. Miren, Primera de Pedro capítulo 3, verso 8 al 22. Primera de Pedro capítulo 3, verso 8 al 22. Fíjense cómo nosotros tendríamos que vivir. ¿Sos cristiano? ¿Decís ser cristiano? ¿Decís seguir a Cristo? Bueno, somos una generación que le prepara un camino recto al Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es esa. Es manifestar a Cristo en la tierra. Es darle a conocer a la gente que Cristo para nosotros no es una religión. Que Cristo para nosotros no es un personaje histórico de la Biblia, no es un personaje que lo vemos en Semana Santa para ver de vuelta la película de la Pasión. Que Cristo para nosotros es real. Que Cristo es el Señor que gobierna el cielo, la tierra y bajo la tierra, y que decidimos poner nuestra vida bajo su gobierno. Esa es nuestra fe. La fe que vence al mundo, como predicaba el domingo pasado. Lo que vence al mundo es nuestra fe. Lo que vence al sistema que gobierna este mundo es la fe. La fe en el Hijo de Dios. Y la fe en el Hijo de Dios, vivir en obediencia al Hijo de Dios. ¿Cómo deberíamos vivir nosotros para hacerle camino recto al Señor? ¿Cuál es nuestra misión en esta época que nos toca vivir como generación? Podemos leer muchas cosas, pero quiero leer lo que decía Pedro. Pedro decía, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para heredar la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz
y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que quieren hacer el mal. Ahora avanzo. Escuchen, ¿a quién escucha el Señor? Sus oídos están atentos a las oraciones de quién? De los que quieren amar la vida, de los que refrenan la lengua, de los que no hablan engaño, de los que se apartan del mal, de los que buscan la paz, de los que no devuelven mal por mal, ni maldición por maldición, de los que son compasivos, de los que aman fraternalmente, de los que son misericordiosos. Todo eso lo vive un hijo de Dios, gobernado por el Espíritu Santo. Esto por religión no lo podemos hacer. La religión no nos cambia, el que nos cambia es el Espíritu Santo aquí adentro. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y podamos manifestar esto a un mundo que vive todo lo contrario a lo que dice aquí. Y dice, ¿y quién es aquel que les podrá hacer daño si alguno de ustedes sigue el bien? Mas también, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, está hablando de justicia, habla de la palabra de Cristo, las enseñanzas de Dios, bienaventurados son. Por lo tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo, al que demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo una buena conciencia para que lo que murmuran de ustedes como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque Cristo también padeció una vez por todos los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba su arca, en la cual 8 personas fueron salvadas. Y acá sigue hablando algunas cosas más el señor Pedro. Ahora, con esto ya voy terminando. Nosotros somos hijos de Dios. Decimos ser cristianos. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Un cristiano decide vivir para Cristo, como hacíamos la semana pasada. Vivimos para Él, por Él, en Él. El mundo nos va a generar problemas. La gente del mundo nos va a generar problemas. Vivimos en un mundo, no estamos aislados. Tenemos gente alrededor que nos genera problemas todos los días. Todos los días tenemos que enfrentar circunstancias, dificultades. Pero la reacción nuestra no puede ser la del mundo. Nuestra fe no puede ser la del mundo. Nuestra forma de vivir no puede ser la del mundo. Nuestra conducta no puede ser la del mundo. Porque lo único que va a salvar el mundo es que vean a Dios en tu vida y en mi vida. Nosotros tenemos que entender qué generación somos. Tenemos que entender la época que estamos viviendo. Somos una generación que le prepara el retorno al Señor. Todas las señales están, pero va a haber un tiempo hasta que Él venga. Y ese tiempo lo marca en que nosotros podamos predicarle a toda criatura en el mundo acerca del reino de Dios. Pero no le predicamos solamente con palabras. Le predicamos con un testimonio de vida. Si el reino de Dios está en nosotros y nos gobierna, entonces la gente lo va a ver. Y nos vamos a convertir, como decía el apóstol Pablo, en cartas leídas. Pablo decía, yo necesito escribir y dar testimonio de ustedes porque ustedes son cartas leídas. La gente puede leer a Cristo en ustedes. Y una carta no habla, una carta no tiene sonido. Una carta está ahí para que otros puedan verla y observar y aprender. Nosotros somos cartas. Si Dios nos gobierna, si el reino de Dios está instalado en nuestra mente y nuestro corazón, vamos a dar los frutos que Cristo le daba al Padre todos los días. Y la gente al ver esos frutos se va a dar cuenta que Dios es real y que nosotros no vivimos gobernados por el mundo, sino que gobernados por Cristo. Y tarde o temprano lo van a querer. Porque todo lo que el hombre edifica, construye y planifica sin Cristo, se cae tarde o temprano y va a ruina. Y van a ver que a medida que pasa el tiempo, nosotros no vamos a ruina, vamos cada vez más a bendición. Cada vez más se ve la bendición en nuestras vidas. Esa es la misión que tenemos. Entender el tiempo que estamos viviendo. Preparamos el retorno para el Señor. Este es el tiempo que estamos viviendo. Entender nuestra misión, reflejarlo a Cristo cada día.
ser gobernados por el reino de Dios, predicar el reino de Dios hasta lo último de la tierra, hacer discípulos de Jesucristo a otras personas, convertirnos en discípulos del Señor todos los días. Lo necesitamos hacer. Necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos leer de vuelta qué decía Jesús, qué nos pedía, qué nos pidió Pablo, qué nos pidió Pedro. Necesitamos volver ahí. Necesitamos chequear nuestra fe. Necesitamos sacar, zarandear de nuestra vida las falsas enseñanzas y falsas creencias que algunos, por concupiscencia de sus corazones y aún por hacer mercadería de nosotros, nos metieron en la cabeza. Tenemos que desintoxicarnos de falsos evangelios que nos hicieron muchas veces tener conductas como la que tiene la gente que es gobernada por el mundo. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender de Él. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y para eso envió su Espíritu a nosotros, para que nos gobierne, para que nos transforme, para que nos haga verlo a Él. Y al verlo a Él podamos imitarlo y caminar en esta tierra como Él caminó. Juan decía: el que dice que permanece en Él tiene que andar como Él anduvo. Espero que así podamos andar. Espero que podamos entender el tiempo que estamos viviendo. Que saquemos la mirada de lo terrenal y pongamos la mirada en lo eterno. Que saquemos la mirada de las cosas de la tierra que nos absorben tiempo y nos quitan la vida y que nos llevan a ruina, y podamos mirar lo que Dios está mirando y ser partes de la historia. Vos y yo somos parte de la historia. Dios está manifestando su historia, está escribiendo porque ya la escribió, pero Él la está manifestando esa historia y tenemos que ser parte de esa historia. Tenemos que ser protagonistas, no podemos ser solamente observadores, tenemos que ser protagonistas de esta historia que Dios está manifestando en la tierra. Y para eso necesitamos el gobierno de Dios sobre nosotros, no el gobierno del mundo, sino el gobierno de Dios. Seamos la generación que Dios espera, seamos la generación que Dios desea ver en la tierra caminando, expresando su reino, su gobierno, su señorío y sobre todas las cosas expresando su carácter. Muchas gracias a todos por estar. No sé si ustedes quieren ahí escribir algo, hacer un comentario, preguntarme algo, no hay problema, aquí en Facebook tenemos más tiempo para hablar. Gracias a todos por estar siempre pendientes de nosotros, por estar comunicados. Qué bueno es que podamos estar comunicados. Qué bueno que si ustedes tienen pedidos de oración lo puedan hacer. Seguimos creyendo que Dios se sigue manifestando. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que si ustedes están necesitando oración, pueden hacerlo. Si estamos a su disposición. Así que ustedes, bueno, muchos tienen nuestros celulares son públicos, nos pueden escribir, hablamos por Facebook, no hay ningún problema. Muchas gracias a todos por estar. Permítanme hacer una oración. Quiero terminar hoy con una oración. Pero no un saludito. Quiero orar por ustedes realmente y pedir a Dios que se siga manifestando en sus vidas. Padre, quiero darte muchas gracias por darnos la posibilidad de estar reunidos hoy por este medio. Padre, gracias por la tecnología que nos permite llegar y hacer que la palabra corra a diferentes lugares. No solamente para los que estuvieron en vivo, sino para los que verán luego este video. Te pido por cada uno de ellos que entró en contacto con este mensaje, para que el Espíritu Santo ministre sus vidas, para que el Espíritu Santo pueda transformar la visión de la vida, sacarla de una visión natural y llevarla a una visión espiritual. Padre amado, oro por cada uno de los que están allí del otro lado, para que puedan vivir en obediencia a Cristo, para que tu Espíritu controle sus vidas, para que tu Espíritu les gobierne, para que puedan salir del control del mundo y vivir bajo el control de Cristo. Padre, creo realmente en esta generación, es la generación que prepara el retorno de tu Hijo. Por eso, Dios, oro por ellos, para que puedan ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo y se puedan introducir en la misión que tú tienes para tu iglesia, para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Padre, los bendigo, te doy gracias por cada uno de ellos. Señor, obra en sus vidas. Aquellos, tú conoces las necesidades que tienen. Yo sé, Dios mío, que aquellos que caminan en obediencia y en rectitud van a recibir de parte tuya toda la bendición con la cual ya nos bendijiste en Cristo Jesús. Que se activen esas bendiciones, Dios, y que esta semana sea una semana donde puedan ver la manifestación de tu gracia, la manifestación de tu verdad, la manifestación de tu entendimiento y de tu luz, pero sobre todas las cosas también, Señor, que puedan ver la manifestación de tu poder transformando sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Bueno, muy bien. Paz para todos. Estamos en contacto. Compartan el video para que otros sean bendecidos. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao. Paz.